Hola niños, buenos días. Hoy día nos corresponde nuestra clase 27 que tiene relación con patrones y secuencias. Ojalá les guste. El objetivo de nuestra clase es determinar un patrón o una secuencia en una sucesión dada. Recuerden que en estas clases tenemos las palabras claves que son patrones, secuencias, numéricas. Recordemos qué es un patrón. Un patrón se reconoce como una formación de grupos, de figuras o de números que presenten alguna regularidad. Es posible identificar una regla que los relacione. Ejemplo, al identificar la relación entre estas figuras, de una a la otra, es posible reconocer un patrón de formación. En esta secuencia formada por 4 figuras, en este caso, ¿cierto?, se caracteriza por ir agregando dos cuadrados de manera ordenada. En la figura 1 vemos 2 cuadrados, le agregamos 2 cuadrados más, serían 4, le agregamos 2 cuadrados más, serían 6, y le agregamos 2 cuadrados más, serían 8. La cantidad de cuadrados entonces serían 2, más 2, más 2 y más 2, que irían apareciendo el 2, 4, 6 y 8. ¿Se dan cuenta, niños? Esto va formando una regularidad, una regla en la cual da el patrón y van a ir apareciendo la secuencia de figuras. Recordemos además que es una secuencia. Es una serie, ¿cierto?, en donde aparece una sucesión dada de elementos que guardan alguna relación, algún vínculo entre sí. Pueden entenderse, por lo tanto, como un conjunto ordenado de números. La clase pasada habíamos hablado de figuras, donde, ¿cierto?, se podría ver regularidad en figuras, regularidad en números, regularidad en colores, ¿cierto?, donde había un patrón. En este caso, ¿cierto?, había un pentágono, en este caso serían 2 pentágonos morados, 2 rectángulos amarillos, naranjos, 2 pentágonos morados, y así seguiría la regularidad. 2 rectángulos amarillos, 2 pentágonos morados. Es decir, en donde se vaya dando una sucesión. No siempre la sucesión es siempre la misma, se pueden ir cambiando, donde nosotros tenemos que focalizar nuestra atención en dónde se cambia esa regularidad, dónde hay un corte y empiece otra. Eso hay que fijarse. Lo vimos también en las otras clases, donde había números que llegaba a cierta regularidad, donde aparecía un patrón, y pues las secuencias iban y llegaban hasta cierto límite, y después llegaba otro patrón. ¿Ya? Aquí lo vamos a practicar de todas maneras. En el ejercicio 1, van a escribir el patrón de formación en cada uno de estos números, ya en cada grupo de estos números. Por lo tanto, el patrón, fíjate cuánto. Aquí nosotros podemos ir, como vimos en la clase pasada, podemos ir agregando, es decir, sumando, o también restando. En algunos ejemplos también podríamos ir multiplicando, ya que es lo que habíamos visto. Entonces acá inmediatamente yo me doy cuenta que 7, que es el primer patrón, ¿cierto?, el primer número, yo me salto a 12. Inmediatamente yo sé que es agregar, porque el número aumenta, por lo tanto, o sumar. Y inmediatamente, ¿cierto?, yo sé que es 5. 7 más 5, 12, más 12 más 5, 17, 17 más 5, 22, ¿cierto? Y el patrón va a ser de regularidad, va a ser de 7, 12, 17, 22, y va a ser agregar 5, ¿ya? Va a ser patrón de agregar 5. Entonces, podríamos decir que es agregar 5, ¿ya? Seguimos. El siguiente sería, perdón, me adelanté un poquitito. Ahí sí. El siguiente sería, ahí está, el quitar, ¿ya? Porque va bajando. Por lo tanto, yo tengo que averiguar cuánto es lo que yo quito, cuánto es lo que yo resté. ¿Ya? Ustedes en clase lo descubrieron. Lo que yo resté, ¿cierto?, fueron, vamos a activar la pluma, fueron menos 7. Exactamente. Por lo tanto, inmediatamente ya tengo mi regularidad y ahí sí.
Y ya me voy formando mi secuencia, donde está mi patrón, ¿cierto? Donde está mi secuencia de números. ¿Ya? Luego, hay una segunda ejercitación donde escribir una secuencia numérica, donde el patrón ya es dado y tú escribes la secuencia. Dice, escribe una secuencia numérica hasta el 10º término, ojo con eso, que cumpla con la condición dada. Comienza con el número 105 y el patrón es restar 2. Inmediatamente yo me voy ya a la pluma y empiezo. Es restar 2. Sea 105, ¿cierto? Yo le resto 2, me van a quedar 103. Ahí sí, ¿ya? Ahí sí. Y así, si al 103 le voy restando 2, va a 101. Y así, hasta llegar al 10º término. Hasta el 10º término. ¿Ya? Ahí va a cumplir esta condición. Va a cumplir esta condición. Por lo tanto, fijarse bien en el enunciado, qué patrón me están dando y cuál va a ser mi secuencia de números. Ahí es solamente un patrón, no cambia. Ojo con la letra B. Dice acá, comienza con el número 2 y el patrón es sumar 2 en los 5 primeros términos. ¿Ya? 2, 4, 6, ¿cierto? Los 5 primeros términos, ¿ya? Luego en el sexto, ¿cierto? El término es 1, ya, perfecto. Y el patrón es sumar 3. Ya, es decir, acá inmediatamente tú, ¿cierto? Los primeros términos era sumar 2. Ya, sumar 2 hasta acá. Y el segundo, luego dice ahí el sexto, ¿cierto? El término parte de 1 y el patrón es sumar 3. Acá era sumar 2 y acá era sumar 3. ¿Se dan cuenta, niños? Por lo tanto, en un patrón dado, voy a utilizar la gomita, en un patrón dado, yo inmediatamente puedo ver, ¿cierto? ¿Cuál va a ser mi regularidad? ¿Cuál realmente va a ser mi regularidad? Entonces aquí se la pueden dar a usted inmediatamente, insertar un número, sí, o pueden darle la secuencia y usted identificar el patrón. ¿Ya? Seguimos adelante. La ejercitación número 3 tiene que ver también, le dan los números y usted tiene que identificar el patrón de cada secuencia. ¿Ya? El patrón de cada secuencia. Por lo tanto, inmediatamente, el patrón de cada secuencia, en este caso, ¿cierto? Fíjense bien, yo les dije que habían también patrones de secuencia, sumando, agregando, restando, quitándole, también puede ser multiplicando. Si yo, como en clase ustedes se dieron cuenta, aquí teníamos que multiplicar. 1 por 3, 3. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3, 81. Y 81 por 3, 243. Entonces mi patrón sería multiplicar por 3. Todos. No hay corte como en la anterior. Y ojo acá. Acá van, miren, si ustedes ven, van de 5, pero acá hay un corte. Acá hay un corte. Entonces, yo inmediatamente, y esto es lo que llama en esta clase a que ustedes distingan cuáles son los patrones de secuencia que ahí aparecen, que no son todos igual. Yo podría decir, aquí eran todos por 3. Sí, efectivamente, pero acá no son todos por 5, mira. Ni por 5, ni agregando. Fíjense bien, va bajando, por lo tanto yo tengo inmediatamente que decir que esto no es agregar, es quitar. Por lo tanto, es ¿cuánto? Menos 5. Bien. Y acá es distinto. Acá es distinto, porque ya no van por menos 5. ¿Ya? Aquí van a ir subiendo porque van aumentando. Por lo tanto, de 94 a 98 hay que agregarle 4. Hay dos patrones de secuencia. Y ahí anotarlo aquí abajo. ¿Ya? El ejercicio 4 igual, anotar en tu cuaderno, ¿cierto? El problema y completar la tabla. Camila está haciendo una torre con cubos. ¿Cuántos cubos necesitará para construir los siguientes pisos? Guíate completando el siguiente cuadro. Entonces, para un piso necesita 4. Para 2 pisos necesitará 8.
Muy bien. ¿Cuál sería el patrón de secuencia? De ahí a ahí seguiría más 4. ¿Ya? Para hacer 3 pisos, ¿cuál sería? Más 4 serían 12. ¿Ya? Perfecto. Y así sucesivamente hasta llegar hasta el 5.º piso. Fijarse bien. Lo que usted tiene que ver primero es cuál es el patrón de secuencia. Acá el ejercicio número 5, ¿cierto? Tiene relación con una resolución de problema en el cual hablan de la casa 1 a la casa 2, cuál es la distancia de la casa 1 a la casa 2, teniendo en cuenta que van de 50 en 50, agregando 50 en 50. Esto serían 0, 50, ¿cierto? A 50 le sumamos 50, quedaría 100 y así sucesivamente. 150 más 50 serían 200. Aquí es un patrón regular donde no hay mayor cambio. No hay mayor cambio acá. ¿Ya? No hay mayor cambio. Seguimos. Y finalmente llegamos al ticket de salida, en donde tú tienes que leer bien el problema, donde tienes que ver a qué distancia, fíjate bien, a un lado de un camino se plantarán y numerarán árboles, como se muestra a continuación. El árbol 1, este árbol, ¿cierto?, está a 4 metros del inicio del camino. A 4 metros del inicio del camino. Entonces, aquí inmediatamente después, entre árbol y árbol, hay 6 metros. Entre árbol y árbol. Entonces tú tienes que sacar la tabla. ¿Cuánto te quedaría? No te lo voy a indicar porque es nuestra tarea, pero sí léelo inmediatamente bien y verás que llegas a la solución. Se va esa tarea, ¿cierto? Queridos alumnos, deben enviar el ticket de salida a Classroom junto con el objetivo para que te vayas ordenando y llegamos a nuestro final de la clase para que nos preguntemos, y esto ya lo hicimos, qué aprendieron hoy día y cómo puedes mejorar. Bien, niños, ojalá les haya gustado mi clase. La idea, ¿cierto?, que vayan repasando en matemáticas, tienen que ir aplicando lo que van aprendiendo diariamente para que no se enreden después en las clases y se les acumule mucha información. Nos vemos en la próxima clase. Los quiero mucho, niños, y que estén muy bien. Adiós.